estamos aquí, en esta mesa, para celebrar la aparición de un nuevo número de la letra del escriba, su número 165. Y este acto lo estamos realizando dentro de la jornada en homenaje al 54 aniversario del Instituto Cubano del Libro. Los que estamos aquí somos yo, que soy la directora, me llamo Basilia Papastamatiu, Rogelio Riverón, que es el subdirector y también es director de la editorial Letras Cubanas, y Roberto Méndez, que es poeta, narrador, ensayista, pero además es miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua. Y él está con nosotros porque es uno de los colaboradores en este número. Han aparecido aquí hermosos poemas suyos que espero que cuando la lean la revista todos los disfruten. Pero antes de que hablemos de la edición que acaba de salir de la imprenta, quiero recordarles que esta publicación fue creada para dedicarse exclusivamente a las bellas letras, no a la cultura en general, sino a la escritura creativa, a eso que se conoce como la literatura con mayúscula. En el año 2000, aunque ya contábamos en el país con un buen número de publicaciones culturales, surgió en el Instituto Cubano del Libro una idea que fue muy bien acogida: crear una revista dedicada solamente a la literatura y a los libros. Se concibió en forma de tabloide para facilitar su rápida impresión y difusión, y en sus comienzos fue monocromática hasta que varios años después logramos hacerla a todo color. Se las muestro para que vean la hermosa portada que tienen, con una ilustración de Xul Solar, un artista plástico argentino ya desaparecido. El objetivo fundamental de esta revista siempre fue contribuir a la formación del buen gusto literario en los amantes de la lectura. Por ello nos empeñamos en publicar y comentar solo textos valiosos y significativos que se han escrito y se escriben en la actualidad en Cuba y en todo el mundo. Tratar de revisitar a los autores que se han destacado a lo largo del tiempo, a veces no suficientemente recordados, destacar la aparición de las obras de nuestros mejores contemporáneos y contribuir al descubrimiento y conocimiento incluso de las primeras obras de jóvenes autores en los que advertimos un legítimo talento y audacia creativa. Y por supuesto, dar a conocer lo mejor de la literatura universal, desde los clásicos hasta los escritores más notables de nuestro tiempo y de todas las regiones del planeta. Es de señalar el carácter muy inclusivo de nuestra publicación. En sus páginas encontramos una diversidad de lenguajes, estilos y concepciones estéticas. Y aparecen tanto textos de creación como de ensayo, entrevistas, autores y reseñas críticas. También publicamos informaciones sobre convocatorias, premios y otros temas del acontecer literario. Desde sus mismos comienzos, la revista se propuso publicar solo trabajos que tuvieran una calidad satisfactoria y que resultaran de verdad aportadores. Por eso recibimos con agrado toda colaboración que deseen enviarnos, sin importar que proceda de un autor conocido o no, consagrado o totalmente inédito. Pero evaluamos rigurosamente la calidad y se publica o no según la posea o no. Nos complace en este sentido que en estos 20 años logramos que en nuestro catálogo prácticamente figuren ya casi todos los escritores de auténtico talento que han surgido y siguen surgiendo en el país. Muchas gracias por leernos y por ayudarnos para que la literatura cubana se haga más visible y demuestre al mundo
su fuerza y creatividad. Muchas gracias. Buenas tardes. Con mucho gusto voy a presentarles el número 165 de nuestra publicación La letra del escriba, la cual considero una de las publicaciones de mayor permanencia en los últimos tiempos en el ámbito literario cubano. Es, como ya explicó Basilia, una revista dedicada por entero a los libros y a los autores, y en este número contiene 8 trabajos extensos más una sección de noticias. Como ustedes ven, es una revista breve en forma de tabloide, y esa agilidad, que no es falta de profundidad, estoy reiterando algo banal, nos ha permitido mantenernos saliendo con determinada periodicidad, incluso en momentos de crisis por la pandemia y otras cuestiones. Este número 165 abre con un ensayo de la investigadora Zaida Capote Cruz a propósito de haber recibido en este año 2021 el premio Alejo Carpentier de ensayo. Los premios Alejo Carpentier son convocados junto con el Nicolás Guillén por el Instituto Cubano del Libro, la editorial Letras Cubanas y ambas fundaciones, la Fundación Nicolás Guillén para el caso de poesía y Alejo de Carpentier en los géneros de narrativa y ensayo. El ensayo de Zaida Capote se titula Políticas de una práctica cultural, el costumbrismo. Repito, forma parte del libro Tribulaciones de España en América, 3 episodios de historia y ficción, recientemente galardonado con el premio Alejo Carpentier de ensayo. A continuación, en este número 165, aparecen una breve colección de poemas de Roberto Méndez Martínez, aquí presente en la mesa con nosotros, leyendo los cuales el lector tendrá una reiteración del leve clasicismo de Roberto Méndez, de la elegante ironía que despliega al relacionarse con lo que entendemos por cultura y de su sentido de levedad, digamos, en este caso, al tratar el tema del amor. Continúa este número con un cuento de James Joyce, el cuento titulado Evelyn, que pertenece a Dublineses, que como todos sabemos es la única colección de cuentos que publicó Joyce. Le sigue un breve ensayo sobre el poeta Alberto Spumberg, argentino, un poeta de la generación del 60 de la Argentina, que falleció recientemente producto de la COVID-19. Se acompaña este ensayo de Silvina Freire de una breve selección de poemas de Alberto Spumberg. A continuación aparece el cuento El Especial, con el que Sergio Acevedo obtuvo el premio Alejo Carpentier este mismo año en el género de cuento. Este cuento, El Especial, forma parte del libro El ario Dios Gato de Schrödinger, que está en proceso editorial en Letras Cubanas en este mismo momento. En la sección Vivir el cuento, aparece el texto 20 tubos de óleo y una revista pornográfica del narrador y poeta Alberto Marrero, que fue uno de los ganadores también del premio Alejo Carpentier en el género de novela. Continuamos con un ensayo del crítico George Steiner titulado La poesía del pensamiento, esto en la sección Aire Fuerte. Y cierra esta parte de textos extensos del número 165 de La letra del escriba con un ensayo del dramaturgo Rubén Sicilia, precisamente sobre la sustancia del dramaturgo. Es una indagación sobre el hecho de escribir teatro. Se basa o recurre a un diálogo con dramaturgos muy conocidos de la escena mundial, como Henrik Ibsen, ese pilar del teatro escandinavo del siglo XIX, Bertolt Brecht y Heiner Müller. Y cierra el número 165 con una breve sección de noticias donde divulgamos convocatorias, algunos hechos importantes de la vida literaria nacional, y hay además
publicamos la relación de los premios de la crítica literaria del año 2020 y de los premios de la crítica científico-técnica. En la contraportada de la revista aparece una muy breve semblanza de Ibrahim Hidalgo Paz, que fue quien obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas el año pasado, o sea, en 2020. Este es todo el contenido del número 165 de la Letra del Escriba y estamos deseosos de que lo busquen y lo lean. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Roberto Méndez, que nos hablará sobre distintas, no quiero adelantarles de qué nos va a hablar, pero va a ser muy interesante, creo, lo que él nos va a hablar. En primer lugar, quiero manifestar mi alegría por esta presentación de la Letra del Escriba, que para júbilo doble incluye algunos poemas míos escritos en años recientes, porque para mí la Letra del Escriba no es cualquier revista literaria. A pesar de su humilde apariencia de tabloide, uno sabe que en cada entrega de ella hay literatura, pero literatura de la más exigente. Me asombraba un poco escuchar a Basilia y descubrir que lleva 2 décadas en el aire la revista. Y yo diría que una revista como esta ha tenido además la maravilla de que sus redactores, sus directores, han sabido sostenerla hasta en tiempos muy difíciles. Cuando otras publicaciones no pueden aparecer por determinadas limitaciones que, entre otras cosas, ha agravado este periodo de aislamiento social por la pandemia, tener en la mano una publicación en papel, quizás porque yo soy de la era del papel todavía, me hace feliz que haya una publicación en la red, que pueda mirarla en una pantalla, pero nadie sabe el grado de sensualidad que tiene el papel para una revista literaria especialmente. Saber que puedo llevarme a mi casa una revista hoy, acariciarla, volver sus páginas, yo creo que es una de esas muestras de la persistencia y del valor de la cultura hasta en las situaciones más críticas. De alguna manera es una muestra de resistencia. Y es una muestra de ese papel vitalizador que la cultura tiene. Uno no se puede sentir igual antes de una presentación como esta y después de ella. Siempre queda como una confirmación de que vale la pena seguir escribiendo, vale la pena seguir resistiendo. Pero no quisiera olvidar otra cosa, y es que hoy es un día especial. Hoy es para los latinoamericanos y para los países de habla hispana, incluyendo a la Guinea Ecuatorial en África, que olvidamos que hay un país en África que es hispanoparlante, el Día del Idioma. Ese día, que originalmente fue concebido para honrar a la figura de Miguel de Cervantes, por ser el aniversario de su muerte, pero que ha ido ganando en sentido en la medida en que los hispanoparlantes nos hemos ido acercando y distanciando además de nosotros pues cierta imagen colonial de dependencia de España, porque lo que se celebra realmente el Día del Idioma no es únicamente la obra de Cervantes, ni siquiera la huella de España en América o en África, sino lo que estamos celebrando es la lengua que comúnmente hablamos, la lengua en la que escribimos, la lengua en la que nos enamoramos, la lengua en la que nos desengañamos y la lengua en la que somos capaces de ser críticos, de ser ciudadanos, la lengua con la que resistimos. Y esto pues forzosamente tiene que traerme nada menos que a la noción de que estoy hoy, Día del Idioma, en casa de Dulce María Loinaz, una persona que estuvo vinculada muy estrechamente a la Academia Cubana de la Lengua, fue primero miembro de ella, en segundo término fue directora de la Academia por varios años y sirvió de benefactora a la Academia, entre otras cosas. Por largo tiempo la Academia sesionó entre las paredes de esta casa. Y ayer
Ayer leía el discurso que Dulce María Loinás pronunciara en el año 1992, cuando recibía en Alcalá de Henares el premio Cervantes. Es curioso, invito a todos a volver alguna vez sobre este discurso corto, humilde, muy apretado, nada ceremonioso, en el cual ella recuerda una anécdota de su padre. Su padre, el general Loinás del Castillo, el autor del himno invasor, uno de las figuras notables de la guerra independentista del 95 en Cuba, quien durante la campaña de la invasión sorprende a un oficial español dormido bajo un árbol que tiene como almohada un tomo del Quijote. Loinás detiene al español y se queda con el tomo del Quijote. Su grupo está tenso, está preocupado, temen un asalto, una agresión por una columna quizás mucho mayor que ellos, más nutrida. Y en medio de esto, Loinás tranquilamente lee un pasaje del Quijote y no puede evitar reírse. Los otros lo requieren y le dicen que o se calla o comparte con ellos el motivo de risa. Loinás vuelve a leer, esta vez en voz alta, el pasaje del Quijote, y el pasaje del Quijote los hace reír a todos, y todos se sienten aliviados, aunque el peligro sigue allí latente. Esta insistencia de la escritora en un momento clave de su vida, por destacar no solo la figura de Cervantes a través de su libro más conocido, sino el hecho de que la literatura nos puede hacer felices, aunque sea en instantes de peligro, para mí resulta de una elocuencia especial en este día. Hoy los académicos de la lengua en La Habana no nos hemos reunido, no podremos peregrinar a la estatua de Cervantes como es tradicional en el parquecito de San Juan de Dios, y no tendremos la sesión pública que se está ofreciendo cada año con los embajadores o representantes de ellos de cada uno de los países hispanoparlantes para leer un fragmento de sus literaturas. Esa ceremonia este año no podrá ocurrir, pero de alguna manera siento que celebrarla así, un poco en la más estricta intimidad, en la casa de Dulce María Loinás y presentando una buena revista literaria, es una de las satisfacciones más grandes que podía tener en estos días. O sea, nosotros estamos de alguna manera como el general Loinás del Castillo en medio del peligro, leyendo un fragmento del Quijote, disfrutándolo y siendo capaces de reír. En vez de hablar por un momento de preocupaciones, de cifras de la epidemia, de contagios, rompemos el aislamiento por un momento para honrar la literatura y honrar la lengua en que hablamos. Yo quiero terminar como muestra de agradecimiento con la revista leyendo un poema que también, lógicamente, toda poesía se escribe con algún idioma, pero esta no solo está escrita en español, sino que está dedicada a Cuba. Se titula Escuchando la reina de Chipre de Espadero. ¿Dónde está Cuba en esa danza? ¿Será en el aire trivial como de Alameda o en ese tempo previsible que impide toda conjetura o sobresalto? Martí prefirió descubrirla en el movimiento nocturno de las hojas, en el rocío. ¿Dónde está Cuba sin rostro? Porque le han retirado los espejos, cambiada 1000 veces por palabras, por aire, por nada. Es esa imagen que muestran los grabados o los libros de escuela, o esa prohibida, rasgada, privada de todo, sentada como Job entre las cenizas, rascando su piel enferma con un trozo de reboque. ¿Dónde? Es el rostro que no queremos encontrar en la calle, la palabra que amarga y divide, el ladrillo que no está en columna alguna,
y la música sigue resonando como una maldición en el hueco donde antes hubo un archipiélago, una definición, un significado. Cuba, ¿qué será? Flor, animal, fruto verde, que ya no lo sabemos o quizá nunca lo supimos. Persiste la danza, la sinrazón vuela, prefiero recomenzar en más bajo tono. Cuba está en la cocina, preparando unas hierbas porque mi riñón bate como un cobre colocado al fuego. Tiene las manos sucias, las uñas quebradas, hace mucho que no sabe peinarse, pero ella puede lograr cada día el milagro. Con una astilla de jabón mínima, imprime en las camisas de ayer un perfume de almendras. Con una brizna de sol, sirve la mesa de más júbilo que platos. Cuando la fiebre me sobrepasa, pone en mis ojos pétalos de vicaria. Fuera de estas puertas todos dicen que no han visto a Cuba. Yo señalo sus zapatillas que no soportarán otro otoño, su perpetuo dolor de cabeza, las arrugas que no disimula a pesar de la sonrisa cotidiana. Por la noche, cuando cierro la verja, sé que Cuba ha quedado resguardada en la casa. Leemos una oración por los viajeros, otra muy especial por quienes han sido devorados por la tristeza o por la noche, y cerramos los ojos, fingiendo no escuchar la música que entra por la ventana. Es la otra, la de los crueles o los ingenuos que quieren despertarnos con su danza tonta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto.